La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Con ideas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Nuevamente estamos en tu programa Con Ideas, en el que vamos a estar platicando el día de hoy sobre Eduardo Galeano, que recién falleció, un escritor muy querido y muy famoso, toda una historia con él de Uruguay. Vamos a hablar también un poquito de las elecciones que acaban de arrancar las campañas a nivel federal, y también hablaremos de la ley de aguas, ahora cómo se está manejando, aunque estaremos hablando desde el punto de vista económico con Esther de este tema, ¿no? Pues buenas tardes, bienvenidos. Esther, ¿cómo estás? Pues muy bien, con mucho ánimo y mucho gusto de estar nuevamente por acá. Y bueno, pues sí, como ya lo dijiste, pues traemos esto que pues es muy lamentable de la muerte el día de ayer de Eduardo Galeano. Él muere a los 74 años. Y bueno, pues también vamos a leer por ahí un poema que justo esta mañana lo escuché y bueno, y me enteré de la noticia y fue, creo que algo que nos pega mucho. Sí, así es. En todos los países de izquierda, en América Latina, pues sí, ha sido un golpe muy fuerte para la gente que nos identificamos un poco, ¿no?, con esta ideología, y que de alguna manera han sentado las bases, algunos de sus libros o todos sus libros, para marcarnos, ¿no?, en nuestro camino. Uno de ellos, que es el primero, que habla muy aterradamente de las desigualdades en América, sobre todo, el de las venas abiertas de América Latina, ¿no?, que incluso lo tenemos por ahí en una canción más adelante, en los cortes. Y este libro, que fue como parteaguas en 1971, y que incluso se prohibió, ¿no?, la circulación de él en algunos países, sobre todo cuando tenían dictadura, pues evidentemente era como permitir que se estuvieran dando clases con estos libros, ¿no? Era algo que llamaba mucho la atención, que no agradaba a los gobiernos. Y bueno, es un libro muy enriquecido, muy bonito, que hace habla... poquito regalaba incluso Chávez, ¿no?, Chávez a Obama, ¿no?, en la Cumbre de las Américas hace algunos años, y bueno, también eso fue todo un hecho histórico. Sí, y sobre todo que recoge muy bien esta experiencia del indio, del latino, ¿no? Bueno, yo recuerdo que este libro lo leí desde que estaba en la preparatoria. Un profesor de geografía nos pidió que lo leyéramos, el libro de las venas abiertas de América Latina, y de verdad es un excelente libro que no pueden dejar de leer, porque justamente también en la carrera de economía lo retomé, lo volví a leer con muchas otras cosas que ya más, con mayor reflexión, y de verdad es un libro que si no lo han leído tienen que hacerlo. Sí, es necesario, es base para todos los que, digamos, de alguna forma militamos o nos identificamos o simpatizamos con la izquierda, porque incluso hace no mucho Eduardo Galeano decía que él no volvería a leer ese libro, ¿no?, que su cuerpo o su físico ya no le daba para poder sostener y volverlo a leer, que era como muy pesado, ¿no? Y él lo escribió sin ser ni político, sin saber de política ni de economía. Fue así como muy agudo y muy real, ¿no? En todo lo que él observaba, vivía, convivía y compartía con la gente, fue asentándolo en su escrito, en su escritura, y este ensayo, abrió como las puertas a muchísima gente, muchísimos países, grupos, partidos políticos y demás, para enfilarse, ¿no?, e identificarse con él y ser tan querido, ¿no? Por eso dolió ahora tanto su muerte. Sí, yo de ese libro recuerdo mucho un pasaje de cuando él cuenta la historia de los indios en las minas, cómo ellos tenían que hacer cosas prácticamente sobrenaturales, porque las condiciones en las minas eran realmente muy precarias, y que incluso utilizaban drogas o cosas así para poder soportar
el trabajo tan fuerte, sí, fuerte que tenían en las minas. Entonces, sí, es un libro que la verdad me ha marcado mucho. Sí, definitivamente, sin duda, a muchos nos ha dejado huella, nos ha marcado, ¿no? También yo no lo conocía igual hace muchos años, fue mi primer libro de Eduardo Galeano, me enamoré de él, ¿no? Y de ahí, bueno, ahorita tengo también el de los abrazos bueno, no recuerdo, ¿no? Pero es así como de esos libros que te envuelven y que te hacen pues seguirlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces pues sí lamentamos muchísimo la muerte de Eduardo Galeano, como mucha gente y como ha circulado en los medios de comunicación, en los periódicos, en las redes sociales, ya todo el mundo citando frases importantes, pasajes históricos, hechos significativos con otros políticos y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y eventos también tan importantes a nivel mundial que pues lo han mantenido pues ya casi en un altar, ¿no? O sea, es muy querido este hombre. Él era, pues además de, bueno, con este libro, yo recojo una frase que él decía que con las venas abiertas de América Latina, él dice que intenté hacer una obra de economía política, ¿no? Y es justamente nuestros temas, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y bueno, que además fue también, además de estar inmiscuido en la política, también fue poeta, ¿no? Y un excelente. Sí, así es. Entonces lo vamos a dejar ahorita. Antes de irnos a un corte, yo quiero pedirle a Esther, ella recogió precisamente de hoy en la mañana que nos compartía haber escuchado uno de los poemas que a él pues le gustaba y a mucha gente nos llama, ¿no? Y que además es tan actual, lamentablemente, ¿no? Es tan actual, tan de nuestro tiempo en la sociedad, pues va a darle lectura a este bello poema de Eduardo Galeano, ¿no? Esther. Adelante. Ok, bueno, este poema se llama Los Nadie y lo vamos a leer. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae el cielo la buena suerte. Por mucho que los nadie la llamen, y aunque le pique la mano izquierda, o se levante con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. ¿Qué son? Aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Qué bonita, ¿no? Qué bonito mensaje, además transmitiendo tan profundo, con unas palabras sencillas y que puede uno adentrarse y sentir todo lo que manifiesta en un país, ¿no? Como decimos, a lo mejor en vías de desarrollo o de tercer mundo, que se está sumergido en la pobreza, ¿no? Y que quiere salir. Sí, bueno, esto retrata mucho a la población precisamente de América Latina, donde la pobreza se ve desde otro punto muy diferente, ¿no? La pobreza aquí es de verdad extrema y las diferencias sociales son abismales, ¿no? Sí, así es, ¿no? Pues vamos a estar mencionando dentro del programa algunas otras frases muy rimbombantes para muchos, que incluso dolieron a más de uno políticamente hablando, de Eduardo Galeano durante nuestro programa, ¿no? Entonces, pues ahorita, pues vámonos a un corte y pues regresamos. No se vayan. Ellas son graciosas, lindas, divertidas, alegres, simpáticas, coquetas, sinceras, honestas. Ellas lloran,
sienten, ríen, piensan, aman, opinan, juegan, critican, hablan y creen. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión, con nuestro compromiso, a temperar las diferencias de este país, y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Son las 6:45. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí en tu programa Con Ideas. Y estábamos platicando hace un ratito, bueno, de la lamentable muerte de un escritor, ¿no?, Eduardo Galeano, y con la idea de pues pasar ahora a hablar de las elecciones, no sin antes dejar unos saludos a quienes nos escriben, escuchan y ven por www.vocesc.mx. Y pues muchas gracias a ti, Camilo Dorantes, que eres un artista visual brillante, muchísimas gracias. A Nelly Huerta Parra, a Miriam Lunática, a José Ramón Mundo, a Camara Mad Luna, a Javi, a Lucy Hernández, artista visual, un abrazo, Lucy, y a Esmeralda Burgoa, que es una bailarina de belly dance muy muy buena. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos. Sí, también vamos a mandar saludos a Omar Aburto, a Laura Hernández, a Itzel Martínez, a Laura, La Orilla del Mar, y a Lupita Lola Chávez. Muy bien, así es. Pues bueno, tomando el tema de las elecciones que se avecinan en este año 2015, donde se eligen a jefes delegacionales en el Distrito Federal, diputados locales y diputados federales, así como presidentes municipales también en el resto de la República. Bueno, no en el resto, solo en 17 estados se van a llevar a cabo elecciones, en donde pues van a sustituirse, digámoslo así, a los diputados locales y los diputados federales. Ya inició la campaña para las diputaciones federales. Iniciaron el día 5 de abril y concluyen el 3 de junio. Recordemos que, dada la modificación que se realizó a la a la ley electoral, pues se llevará a cabo esta elección un mes antes justamente. Tradicionalmente se realizaba en el primer domingo del mes de julio de cada 6 o 3 años, cuando se realizaban estas elecciones. En esta ocasión se van a llevar a cabo el día, en el mes de junio, y ahora será el día 6 de junio. 6 de junio. Mucha gente está con la incertidumbre o desconoce que tiene recorrido un mes la elección en la que saldrá a votar por alguno de los candidatos de su localidad. Y bueno, decíamos que las candidaturas federales ya iniciaron, los diputados federales ya arrancaron campaña el domingo de hace 8 días y ya están en las calles. El día 20 de abril, en una semana más, justo de hoy en 8, dará inicio las campañas de los diputados locales, presidentes municipales y jefes delegacionales en el Distrito Federal. Entonces saldrán a las calles a recorrer las colonias, tocar puertas, platicar con los vecinos, con todos los ciudadanos y ciudadanas, para que escuchen sus propuestas, para recoger también la demanda ciudadana, lo que las delegaciones o los presidentes municipales han dejado de hacer, tienen a medias o hicieron mal, ¿no? Hicieron un trabajo no calificado como muy positivo o bueno por la ciudadanía, y entonces van a recoger toda esa información y llevarla para mejorar el trabajo que se haya realizado y poder cumplir aparentemente, ¿no?, con lo que los ciudadanos le estén demandando. Ahora está muy criticado, muy sonado que los partidos políticos en la calle estén prometiendo o haciendo promesas que más adelante no puedan cumplir, como ha sucedido cada
elección, cada que salen a la calle a recorrer, ¿no? Y entonces, pues la gente de pronto te encuentras con que nos da con las puertas en las narices a la gente que recorre las calles en nombre del diputado, candidato a diputado o diputada, y manifiesta su encono, su desconfianza y además ya incluso hasta su indiferencia, ¿no? De ni siquiera escuchar, ¿no?, la palabra de los candidatos. Y esto deriva precisamente, pues, la situación en la que hemos estado observando y siendo objeto tanto a nivel nacional como internacional de la problemática de seguridad, sobre todo seguridad interna, ¿no?, en México. Y bueno, a partir de los desaparecidos, los jóvenes desaparecidos, los estudiantes de Ayotzinapa, así como los muertos en Tlatlaya y muchas otras lamentables muertes y desapariciones, violaciones, etcétera, que a lo largo de ya muchísimas décadas se han dado y que han quedado ahí estancadas sin un seguimiento, sin solución, sin una respuesta al familiar, pues evidentemente que están ya llegando como culminando ya en una bolsita que cada vez le pesa más y más al gobierno y a los políticos. Entonces, pues por eso esta desconfianza hacia la ciudadanía, por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Y pues sí es lamentable porque hemos leído mucho sobre que están llamando a no votar, ¿no? Hay una campaña para no votar. Incluso también podemos encontrar esa apatía por parte de los ciudadanos y ciudadanas que sin llamarlos a votar ellos mismos están desilusionados, desconcertados de nuestro sistema político, de nuestros representantes populares y del gobierno que nos está llevando a una crisis cada vez más evidente en el país. No tenemos empleos suficientes, los que hay no tienen una calidad en cuestión salarial, ¿no?, que pueda el ciudadano común y corriente decir, con esto me mantengo y sostengo una familia, ¿no? Los jóvenes, ¿no?, que puedan desempeñarse en un trabajo posterior a su término de estudios, en fin, ¿no? Es una serie de cosas que han sumado y que las reformas, ¿no?, ahora que no ayudan a que los precios estén bajos, ¿no?, ni de la gasolina, ni de la canasta básica, ni de los energéticos como el gas, que tanto se necesita en una casa, o el agua, o la electricidad, etcétera. Entonces, todo esto suma, ¿no? Suma y hay un claro descontento en la ciudadanía que se manifiesta y posiblemente se manifieste el día de la elección, ¿no? Uno, o no yendo a votar, o poniendo su voto en blanco, o anulando su voto, ¿no? Entonces yo creo que la solución o la opción no es no salir a votar, porque finalmente ya hay un gasto erogado, que es un gasto de los impuestos de los ciudadanos que trabajan y que aportan, pues, a la empresa y la empresa a la federación. Entonces, de alguna forma es importante que los mexicanos manifestemos nuestra inconformidad, sí votando, no por aquellos que definitivamente vemos y observamos que han sido ya en otro momento gente que no ha cumplido, o por persona o por partido incluso, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no voten por X o por Y, partido o personaje, simplemente que observemos, que estudiemos, que revisemos muy bien las propuestas que estos nos hacen y además de los comentarios al alrededor, ¿no? Creo que no podemos dejarnos llevar por el primer comentario que recibamos de una persona o de un partido político. Lo ideal es escuchar a muchos de diferentes colores, tonos, niveles y demás para poder tomar la mejor decisión. Y sobre todo que, como es algo que nos atañe en cuanto a si voy a seguir teniendo la posibilidad de comprarme ropa, de alimentarme mejor, de salir a vacacionar, de tener para los medicamentos para un enfermo, etcétera, sí es necesario que me involucre yo como ciudadana o ciudadano en la elección de los representantes populares, ¿no? Sí, es muy importante. Yo creo que este punto que tocas, sobre todo en los jóvenes, es
muy recurrente, ¿no? De que digan, no, pues no vamos a salir a votar, ¿no? Y creo que es algo que no podemos hacer como jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque los que ya saben o están comprados o los que sí votan normalmente ya tienen como un candidato, y si nosotros queremos hacer la diferencia o queremos marcar la diferencia, pues hay que estudiar las propuestas, ¿no? Hay que estudiar qué es lo que está proponiendo cada candidato, en qué nos beneficia, ¿no? En el corto y en el largo plazo, ¿no? Hay que informarnos, eso creo que es muy muy importante, y no dejar de votar, ¿no? Creo que una vez que analicemos todas las propuestas, tengamos información de los partidos, que a lo mejor y en otros programas podemos ir dando como pequeñas observaciones acerca de qué se está proponiendo, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante que nos informemos y que votemos, ¿no? Porque eso es lo que al fin logra realizar un cambio, ¿no? Sí, definitivamente el hecho de que nuestra pensar, nuestro sentir esté manifestado en una boleta, habla de la ciudadanía que ejercemos, ¿no? Como mexicanos y mexicanas en nuestro país. Si estamos aportando de nuestros impuestos para que esto se dé, o sea, es necesario aprovecharlo, ¿no? Y manifestarnos de esa forma y de otras muchas que existen. Ahora, los jóvenes a través de las redes sociales pueden hacer manifestaciones y se han convocado, ¿no? a reuniones, encuentros, en fin, para discutir, para debatir sobre ciertas cosas que les molestan, ¿no? Pero yo creo que más allá de decir, pues nos reunimos porque estamos inconformes en que a los perritos, no sé, los esterilicen, por ejemplo, a todos, ¿no? O sea, no creo que sea solamente el único tema para, así como temas aislados, para convocar a través de las redes sociales, ¿no? Entre los jóvenes, o estudiantes, o científicos, o artistas, ¿no? Creo que tenemos que ir mucho más allá de esas convocatorias, ¿no? Que sí parecen como aisladas, y hasta que sucede un hecho como el de Ayotzinapa, entonces sí nos reunimos todos y vamos, ¿no? Pero como que se perdió ahí el referente, como que se perdió, y hay una ideología en una nube, ¿no? Que no termina de aterrizar y que nadie termina de recoger y de sumar y guiar, ¿no? Entonces, es importante que salgamos a votar, que elijamos a quien pensamos que es el mejor, que nos va a representar de la mejor forma, y sobre todo que tengamos nosotros también la posibilidad de estarlo vigilando y supervisando cada paso que dé, cada palabra que manifieste en la tribuna, ¿no? Ya sea de la Cámara de Diputados o de la Asamblea Legislativa, o sus informes como jefes delegacionales o presidentes municipales, también estar ahí señalando: si pasaste a mi calle, me prometiste que me arreglabas la alcantarilla, ¿no? Y a la fecha sigue igual. Entonces, sí evidenciar eso que no se está haciendo bien, que en donde no se está trabajando o se está dejando de trabajar, ¿no? Para eso están las redes sociales, para eso también incluso hay unos medios impresos donde está ahí como el observador ciudadano, ¿no? En donde están pues manifestando los ciudadanos su inconformidad por ciertas situaciones. Sí, sobre todo esta parte, ¿no? Que exija, ¿no? Porque muchas veces, o bueno, el descontento de la sociedad hacia eso es que muchas veces, como dice, los candidatos prometen muchas cosas, y pasan los años y las delegaciones siguen con las mismas necesidades, ¿no? No sé, como dices, alcantarillas, de un parque para los niños, etcétera, de reformar los espacios, de cualquier cosa que pueden ser sencillas, pero que pueden cambiar la perspectiva de la sociedad o de las personas que están en determinada delegación o localidad, ¿no? Sí, así es. Miren, un ejemplo, tal vez porque lo vivo y estoy ahí en la delegación Azcapotzalco. Hay un grupo de vecinas y vecinos, integrantes incluso del Comité Ciudadano, que es la figura en el Distrito Federal. Si nos escuchan en los estados o en otro país, pues el Comité Ciudadano es una figura legal que se identifica en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, como un órgano como el cuarto nivel, en el que
son representantes ciudadanos de una colonia y pueden ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esos integrantes del comité ciudadano, junto con otros vecinos y vecinas, han solicitado en una colonia precisamente que les ayuden a rescatar un espacio público donde hay una cancha de básquetbol, hay juegos infantiles, pero como no tiene puertas, no está lo suficientemente bien iluminado, bueno, pues está grafiteado, hay basura, hay defecación de mascotas, en fin, parejitas, ¿no? Etcétera. Entonces, drogadicción, ¿no? También en las noches. Y bueno, han solicitado de manera muy permanente, constante, a través de documentos diversos, a los diferentes niveles de gobierno, que los apoyen con precisamente este programa que llaman parques de bolsillo, que son pequeños parquecitos con paredes verdes, muro verde le llaman, o pared verde, y que además tienen como una especie de pantalla con su muro blanco para pues transmitir alguna película, documentales y demás, para que sea un espacio de sana convivencia familiar y de amistad, ¿no? Entre los jóvenes estudiantes o niños incluso, y que además tienen pues banda ancha como para que puedan ahí navegar en internet. Y se han recabado algunas firmas y demás, ¿no? Tienen cerca de 6 meses o quizás el año que se han estado pues organizando las vecinas y vecinos para hacer esta solicitud al gobierno y no les han dado la atención, ¿no? Supongo que tiene que ver un poco con estos momentos electorales, que también hay aguas, ¿no? Está sucediendo y es muy común que tanto los líderes que se distinguen en una colonia, ¿sí? Que de pronto tienen en su bandera alguna gestión como de esta naturaleza que yo estoy mencionando, pues llevarla consigo para pues tener una interlocución con los candidatos, ¿no? Y ver de alguna forma, pues acercarse, mira, traigo 100 firmas de vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, ayúdame, te ayudo y vamos viendo esta situación para poderla resolver. Entonces son cosas a veces como no solo en el político queda la parte de la responsabilidad, ¿no? También por parte de la ciudadanía ya está ahí metidísimo y eso es muy positivo, ¿no? Muy positivo porque ya no estamos por ese lado dejando solo el camino al político, ¿no? También está entrando la ciudadanía a decir, necesitamos esto, queremos esto, ¿cuándo no lo pones? ¿Cuándo lo aterrizas aquí, no? Y queremos que vengas, inaugures, y queremos que hagas todo el proceso y que nos expliques y que justifiques si se hace, por qué se hace, en cuánto salió, y si no se hace, si no es viable el proyecto o la obra, bueno, que nos explique alguien por qué no es viable, ¿no? Y eso es lo que requerimos hacer en países como Brasil, Venezuela, Madrid, muchos otros que han aplicado este famoso presupuesto participativo, donde se llevan a cabo asambleas ciudadanas con la presencia del gobierno, deciden entre ellos cuáles son sus prioridades para la aplicación del presupuesto de la región y entonces aplicarlo y resolver las necesidades inmediatas, las apremiantes, ¿no? Y hacen listados así de 20 proyectos, por ejemplo, de 20 ideas que la población tiene para resolver y lo votan, y a estas asambleas llegan hasta 2,000 personas, o sea, es impresionante la manera en que se han organizado afortunadamente en otros países. Sí, y ahora que mencionas esto, es que sí es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, en las localidades, en las delegaciones, que son los ámbitos realmente donde se puede, por ejemplo, generar la economía real, ¿no? O sea, las tienditas, toda la dinámica, ¿no? El transporte público, o sea, en las localidades y en las delegaciones en general, es precisamente donde se genera, ¿no? Donde se vive, donde la gente está en comunicación, donde la gente sabe qué problemas tiene, qué necesidades, ¿no? Entonces creo que eso que mencionas del presupuesto participativo es algo muy importante, porque si nosotros, como dices, vamos y decimos tenemos tantas firmas porque sabemos las necesidades que tenemos, nosotros podemos ser partícipes también de lo que ellos tienen que cumplir, ¿no? De lo que ellos tienen que cumplir en cuanto a las
necesidades que tengamos. Sí, así es. Y es básica la participación, decíamos en un principio. Ahora no solo con la votación, ¿no? Ya tenemos al representante, bueno, ahora hay que hacerlo trabajar y que se deje guiar por las necesidades que está viviendo el ciudadano y la ciudadana en su colonia, en su calle, ¿no? Porque el representante o el candidato en estos momentos está pasando a escuchar, pero no lo está viviendo, ¿no? Entonces será muy muy bueno que la ciudadanía esté participando de esta forma con los candidatos, y ya cuando hayan sido votados, bueno, pues con los representantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un corte, vamos a continuar hablando todavía de la participación de la ciudadanía en estos momentos electorales. No se vayan. Hola, soy Diana Avellaneda, actriz y cantante, y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Es más que amor, es más que amor, es más. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3. La suma de los catetos son el arte y la educación. Muchachitos latosos estos que no les enseñaron en sus casas. Enseñarte. ¿Qué va primero? Todos los jueves de 5 a 7 de la noche, solo por Voces Ciudadanas Radio. Hay muchos que piensan que nosotros solo hacemos preguntas de mocosos. ¿Por qué? Hoy vamos a mostrar nuestra voz de verdad. La gente de mi edad habla de libertad. Queremos un colegio inteligente que abra nuestra mente, que una a la gente. Cada cual puede aprender con un ritmo diferente. Una nueva escuela para la nueva gente. Crea sentido y emoción. Hola, ya estamos nuevamente aquí en el programa Con Ideas. Esther Luna acompañándonos, hablando ahorita en estos momentos del proceso electoral que vivimos en el país. Bueno, mencionaba la parte de la elección de los diputados federales, que ya arrancó la campaña. Y quiero comentarles, quiero que sepan algo también muy importante, que a veces los ciudadanos nos perdemos en esto de las elecciones, ¿no? En el caso de la Ciudad de México son 3 elecciones: diputado federal 1, diputado local 2, jefaturas delegacionales 3. Vamos a concentrarnos un poco ahorita en la elección de los diputados federales, para que quede claro la ciudadanía que nos está escuchando, que por ejemplo ellos no resuelven problemas, por decirles, de repavimentación en una calle, no resuelven problemas de destapar un drenaje, no resuelven problemas de baches, ¿no? Quien resuelve estos problemas son la jefatura delegacional, son los presidentes municipales, porque ellos sí tienen el presupuesto para ejercer en los servicios públicos, sobre los servicios públicos de la comunidad o de la localidad. Entonces, corresponde esta demanda ciudadana a los gobiernos locales. Por ejemplo, también un cambio de uso de suelo se hace a través de la administración pública, no de los legisladores. El permiso para construir vivienda, para construir, remodelar o demoler alguna parte de una vivienda o de una obra, de una plaza comercial, de un restaurante, de un hotel, de lo que sea, corresponde también a la administración pública y no al legislador, no a los candidatos de diputados federales, ni senadores, ni diputados locales. Entonces, a veces creo nos perdemos un poco, ¿no?, en esta demanda que estamos solicitando y que no sabemos como que a quién dársela. Quizá ellos puedan intervenir y ayudar, pero ellos no resuelven. Ellos no resuelven esta parte. Entonces es importante que la conozcamos y la sepamos, ¿no? Al diputado federal podemos llevarle estas quejas que han salido mucho últimamente, y que en ellos sí está como parte de la responsabilidad llevar al debate, llevar iniciativas de ley o de reformas de ley para debatir, ¿no?, en las tribunas con los diferentes grupos parlamentarios. Uno de ellos, y que está mucho en boga en estos momentos y del cual vamos a hablar más adelante,
es por ejemplo lo del agua, ¿no? Que es a nivel federal, a nivel nación y que pues nos lamentablemente nos involucra a todos. Sucedió hace no mucho con la reforma energética, que de igual manera, o sea, se estandariza, por decirlo así, o se generaliza los precios de los energéticos. Hablamos desde la gasolina, desde la electricidad, otros hidrocarburos, no sé, el gas natural, que mucha gente ya utiliza gas natural, o el gas LP también, por supuesto, entre otros, ¿no? Esos temas que son a nivel nacional son los que necesita uno llevar precisamente a los candidatos a las diputaciones federales, ¿no? Les decía, el tema del agua o quizá de otro tipo de situaciones así nacionales, ¿no? Que ellos sí tienen esa posibilidad de discutir, de analizar, ¿no? En eso sí se pueden ellos meter, ¿no? En qué calidad de educación estamos recibiendo, ¿no? Y entonces en la comisión, si a algún diputado o candidato ahorita, diputado más adelante, le interesa el tema de la educación, meterse a fondo en la ley actual, en la recién modificada, y quizás sobre eso ya plantear, en base a un análisis muy puntual, con un equipo técnico especializado en la materia, para que puedan hacer posibles modificaciones, ¿no? Iniciativas nuevamente de reforma que beneficien realmente a la población, porque las que tenemos actualmente, la que últimamente salió, pues definitivamente digamos que de alguna forma empeora la situación y la condición de los estudiantes y además también de los académicos, ¿no? En materia laboral. Entonces es ahí donde ellos pueden hacer estas propuestas de meterse, investigar muy bien y pues a hacer revertir quizá, ¿no?, la reforma aplicada actualmente, ¿no? ¿Qué calidad de educación estamos recibiendo? ¿Qué materias o qué asignaturas, dependiendo, se están dando? Y además no solo que estén presentes, ¿no?, en los planes de estudios, sino también meterse hasta en los contenidos de los libros, ¿no? Hay consejos para cada uno de estos en donde se evalúa, se revisa y se plantean o replantean los temas y la manera en cómo se van a ir abordando y cómo se van a ir asentando en los libros, ¿no?, escolares. Entonces es ahí donde se puede meter el diputado federal, ¿no? Mucho hemos hablado y criticado esto de que en algunas secundarias se retiró la materia de civismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, que era básica, ¿no? No sé si tú llevaste. Sí, yo todavía llevé, pero también sé que se pretendía quitar historia universal, ¿no? También. Historia universal. Sí, entonces son elementos que pues son muy importantes, ¿no? Que vaya, las reformas que se han dado últimamente sobre, como dices, los planes de estudio también, no solo de la secundaria, también a nivel universidad, medio superior, que han sido también muy importantes. Han intentado también quitar filosofía, por ejemplo, de las preparatorias, ¿no? Entonces, y bueno, que ahí también ha habido, como dices, algunos movimientos, pero que son igual, como lo habías dicho, ¿no? Que son a veces solitarios, ¿no? No llevan como un más allá, ¿no? Y creo que una de las formas de ir más allá, pues es hacer una propuesta real, ¿no? Y apoyarse de esto para presentar sus propuestas. Sí, así es. Ustedes que nos escuchan y nos están viendo, ¿por qué creen que, o tú, Esther, también, ¿no? ¿Por qué creen que están desapareciendo estas materias que son como de reflexión y de análisis, ¿no? De filosofía, de civismo, no sé, otras más, no tengo ahorita en la mente los nombres, pero hay un motivo, ¿no? Hay un fondo. Sí, claro. Bueno, no sé, yo considero que sí, son materias, mucha de la justificación que se ha dado para quitar estas materias es porque quieren modernizar el plan de estudios, meter materias más actuales. Por ejemplo, yo recuerdo que
que también hace unos años a nivel secundarias, que justo cuando se intentó quitar historia universal y geografía, no recuerdo cuál de las dos que llevas en la secundaria, y pusieron materias como aprender, ¿no? En las cuales a lo mejor dices es una materia importante para el alumno, tiene bases muy buenas, pero al final y al cabo en los hechos los profesores no las llevaban también bien a cabo, ¿no? Entonces también es como otra cosa que se tiene que ver. Yo lo veía con mi hermana, no le decía, pero o sea, yo no me imagino por qué quitar una materia tan importante por poner algo que ni siquiera te lo están dando como se debe, ¿no? Entonces creo que es eso. Bueno, esa es como la justificación, pero creo que pues es que, por ejemplo, con la historia nosotros podemos analizar qué ha pasado antes, de alguna manera para, por ejemplo, no cometer los mismos errores, ver que otros, por ejemplo, el movimiento del 68, ¿no? Cómo se organizaban cómo se organizó la sociedad, por cuáles fueron las causas. La historia te da para mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de historia, igual, por ejemplo, filosofía es de las materias que yo considero más completas, más difíciles, que te ayudan a reflexionar, a llevar más allá tu pensamiento, ¿no? No solo a aprenderte métodos o aprenderte cosas de memoria, ¿no? Sino que a reflexionar lo que estás aprendiendo y a generar conocimiento también, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Entonces, es evidentemente que una decisión muy bien tomada desde donde se está tomando, lamentablemente, que está beneficiando a unos cuantos y perjudicando a la mayoría de los mexicanos y mexicanas que aquí habitamos y que deseamos salir adelante, que aspiramos a una mejor calidad de vida, pero que con estas bases lamentablemente no las vamos a poder llegar a tener, ¿no? No se van a poder disfrutar, no las vamos a ver quizá ni en generaciones, ¿no? Entonces, es ahí donde se pueden meter los diputados federales, ¿no? En esos temas, en temas también como por ejemplo, también lo que pasó hace poco con el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Así es, ¿no? Que se les quería quitar el título de ingenieros, ¿no? Para darles un título de técnicos superiores, ¿no? Así es. Entonces también sobre esas cosas son muy importantes y eso pues lleva mucho atrás, ¿no? O sea, no solo es un cambio de plan de estudios, ¿no? Sino que lleva mucho trasfondo, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente. Es un trasfondo ahí muy oscuro, digamos, ¿no? ¿No? Que nos puede llevar, si las cosas siguen marchando así, en esta inercia, además tan brusca, ¿no? En lo económico y en lo social aquí, pues vamos a terminar de verdad tan oprimidos. El número de la pobreza extrema no solo está creciendo, sino que no se va a detener en ese crecimiento, ¿no? Va a ser como decir, no, pues para el 2015 si son 10 millones, para el 2020 van a ser 12, ¿no? No, o sea, está en un crecimiento constante, diario, permanente, lamentablemente con este sistema que nos están manejando, ¿no? Entonces, es por eso que invitamos siempre a la ciudadanía a que participe, a que se informe, a que salga a las calles a manifestarse, se sume y se oriente, ¿no? No tomar decisiones a la ligera, no de enojo, no de indiferencia tampoco, por supuesto, pero sí que se informe, ¿no? Se informe y participe. Otro de los temas que iba a mencionar y que nos pega mucho es, por ejemplo, la ley del trabajo, ¿no? La ley federal del trabajo, ¿no? Donde igualmente son horas laborales. Aparentemente nos ampara una ley, ¿no? Porque tenemos derecho al trabajo. Pero si no hay ofertas laborales, no hay una remuneración de calidad decente, ¿no? Que digna, ¿no? Que pueda ayudarme a sostener a mi familia, si no tengo ese acceso real al trabajo, bueno, pues entonces ese derecho no se está cumpliendo por parte del gobierno, ¿no? Entonces es un tema en el que también los diputados deben hacer una inercia, un equipo solidario para mantener así las reformas que nos beneficien, ¿no? Será muy lamentable cómo vayan a quedar después de esta participación que hay ahora con tantos partidos, que puedan hacer unidad, ¿no?
que puedan hacer unidad en lugar de separación, ¿no? Por amor a su país, por amor a su trabajo, ¿no? Y a la gente que les dio, pues, su confianza para tenerlos allá en una curul, ¿no? En la Cámara de Diputados. Entonces, es como si llevan esos temas tan importantes para nuestro país, para ayudar en el crecimiento y desarrollo económico y social de nuestra nación, que se aborden estos temas, ¿no? Y repito, se haga solidario con los diferentes partidos para que sea mayoría lo que se vote a favor de los y las mexicanas, y pues no ocurra lo que común o vulgarmente decimos de mayoriteen a los de izquierda, y entonces por número, y no por calidad sino por número, se avasalle en reformas perjudiciales, ¿no?, de nuestro país. Entonces, pues esta parte donde se integran nuevos partidos, porque ya no solamente éramos un país de partidos que no éramos muchos, pero tampoco eran pocos, pero había, por ejemplo, los tres punteros de siempre, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD, que eran como los más fuertes, ¿no? De ahí venía el Partido Verde Ecologista, luego el Partido Movimiento Ciudadano y finalmente el PT. Pero hay ahora una nueva participación de otros partidos, ¿no? Sí, y a mí sí me queda preguntarte, ¿tú cómo ves este panorama? ¿O cómo crees que se vaya a dar estas elecciones con estos nuevos partidos que han surgido? Mira, yo he leído pues algo al respecto. Estos nuevos partidos que surgen como Nueva Alianza, que no es tan nuevo, pero es un partido muy pequeñito, que todavía alcanzó su registro para esta ocasión. El otro que se llama Encuentro Social y finalmente el Partido Humanista. Son tres de los partidos pequeñitos que, si bien es cierto, no tienen un empuje, un arraigo, finalmente creo que la ciudadanía va a preferir votar por uno nuevo, ¿no?, que por uno ya tradicionalmente conocido y lamentablemente con tan mala reputación o fama, ¿no?, gracias a los medios de comunicación. Si bien algunos partidos políticos pretendieron descalificar a alguno otro, creo que lo lograron, ¿no? Sin embargo, se están revirtiendo las cosas, o se están involucrando a ambos o tres o cuatro partidos que inicialmente empezaron todo este punto. Yo tengo una teoría respecto a que si el PRI finalmente empezó como a descalificar y a evidenciar puntos o aspectos negativos del PRD, es cierto, salieron a la luz las cosas negativas del PRD, tremendas como lo de Iguala, ¿no? Imperdonables, injustificables, ¿no?, que ya trascendieron, lamentablemente, no solo en el país, sino en todo el mundo, ¿no?, y que han sido condenados por todos los por todas las razas, por todos los medios económicos y sociales, en fin. Pero lamentablemente el partido del poder, que ahora aquí en el país es el PRI, también está siendo en estos momentos señalado, fuertemente criticado, y pues me parece que la tendencia de ellos ya no está a la alza, ¿no? Creo que también le está mermando todo lo que está ocurriendo con el señor presidente, ¿no?, con el señor Peña Nieto. Le está pegando, por supuesto, a su partido. Entonces, tenemos dos en extremo partidos, uno de derecha y uno de izquierda, que están yéndose hacia abajo, ¿no? Quizá no en la misma proporción, pero se están yendo hacia abajo con la participación de la ciudadanía simpatizándoles, ¿no? Y a mí me parece que mucha de esa gente que votaba por ellos, que simpatizaba con, en estos momentos van a tomar la decisión de irse a apoyar a esos nuevos partidos. Otro partido que no mencioné ahorita, que olvidé de los nuevos, es Morena, ¿no? Morena está caracterizado también, bueno, por que desertaron muchos del PRD, incluso unos del PRI, y entre otros partidos, PT, Movimiento Ciudadano, y que se fueron con esta opción, ¿no?, como una opción, un partido.
que quizás sea sí fresco, nuevo, con ideas que se vieron truncadas en otros partidos, pero que creen que aquí pudieran encontrar, ¿no?, una salida para poder ejecutar estos proyectos. Me parece que ahí es donde van a canalizar, ¿no?, los ciudadanos y ciudadanas que tenían esperanzas en el PRI o en el PRD, ¿no?, una intención de voto hacia estos nuevos partidos, a los pequeñitos, ¿no? Entonces yo veo ahí como una gran oportunidad para Morena, para Movimiento Ciudadano, para Encuentro Social y para Partido Humanista, Partido del Trabajo también, el Partido del Trabajo, por supuesto, ¿no? Yo creo que quizá Nueva Alianza no tanto, porque está muy identificado con la maestra del Baester. No creo tanto con el Verde Ecologista por lo que está ocurriendo ahorita en estos momentos, en la alianza con el PRI y con las tarjetas que están obsequiando y demás, ¿no? El PAN me parece que también está rezagado, casi olvidado. Y bueno, los otros dos partidos fuertes que decíamos, de izquierda y de derecha, pues solitos se han ido como manteniendo en un perfil que no ha sido posible recuperar, ¿no?, como tenían antes en alto, ¿no? Sí, así es, y que se ha planteado incluso que algunos partidos fuertes o que en su momento fueron fuertes pueden desaparecer, ¿no? Sí, así es, se vislumbra eso, que algunos partidos puedan desaparecer en esta elección, ¿no? Y después de lo que ha sucedido con el PRD, igual insisto, después de esta elección, pues no sabemos si realmente sigue manteniendo el registro, si lo decidan así, porque pues se empiezan igualmente a desmembrar e irse a otros partidos, ¿no? Dependiendo de cómo resulten las elecciones, el interés va a cambiar, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte, no se vayan, seguiremos hablando de esto y otros temas también importantes como el agua. La Tierra tiene fiebre. ¿Fiebre? ¿Y cómo se enfermó? La enfermamos nosotros. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Calentamiento global. La comunidad científica advierte que la temperatura general del planeta aumentará 2 grados centígrados durante este siglo. ¿2 solamente? Bueno, entonces no es para tanto. O 3 grados. Pero... Otros hablan de 4, 5, hasta 6 grados. Fiebre altísima. Eso ya es mucho, ¿no? Piensa en tu cuerpo. Cuando tienes 2 grados más de temperatura, estás temblando. Si te subieras 6 grados, estarías volando en fiebre, delirando. Es verdad. La Tierra está enferma y los seres humanos somos los responsables. La Tierra tiene fiebre, la Tierra tiene fiebre, la Tierra tiene fiebre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Para 2015, un movimiento se prepara. La resistencia se organiza. La defensa de un país y su gente está en sus manos. Espéralo. Movimiento Ciudadano. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida.
música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes en tu programa Con Ideas, Esther. Estábamos platicando de las campañas a nivel federal en estos momentos que ya iniciaron y que en breve estarán por dar inicio también las locales, ¿no? Presidentes municipales, jefaturas delegacionales y diputaciones locales. Bueno, hablaremos de este tema ya la siguiente semana, que justo arrancarán, decíamos, las elecciones locales, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho que ya empezáramos a hablar en estos momentos de algo que, como mencionábamos hace un rato, atañe precisamente a nivel federal, un tema que nos pega a todos, ¿no? Porque es un derecho como seres humanos, aquí en México y en todos los países, en todo el planeta, como seres humanos y por supuesto también todos los demás seres vivos que tienen derecho, ¿no?, a tener o estar en el agua, animales, plantas, en el mismo ambiente, en el mismo aire hay humedad, hay agua. Entonces tenemos derecho a este vital líquido, a que sea un recurso sostenible, como se ha manejado mucho, que sea además de calidad, ¿no?, para el ser humano y que pues de alguna manera pues lo disfrutemos todos, ¿no?, de alguna u otra forma. Entonces me gustaría mucho que voy a palabra ya Esther para que nos hable más profundamente sobre este tema, sobre todo por la cuestión económica y pues literalmente así el agua, ¿no? ¿Cómo está en estos momentos el tema en nuestro país? Yo creo que el agua, o con esta nueva ley general de aguas en México bueno, ahorita se aplazó, pero ya está el documento, la discusión, ¿no? Y bueno, la discusión se va a dar a partir de que la sociedad dijo, bueno, ¿qué está pasando, no, con el agua? Hay muchas organizaciones, ONG, incluso muchos rectores de la UNAM, de la UAM, salieron a decir, ese es un tema que hay que analizar a profundidad, ¿no? Y artistas, ¿verdad? También muchos artistas salieron a hablar sobre ello. Y bueno, yo creo que este tema del agua, si bien sí tiene un elemento profundo y económico como en todo, también tiene algo, también tiene repercusiones ambientales, también tiene repercusiones políticas sobre todo, y más en este momento, ¿no? Porque justamente aplazar esta discusión se debió a que están próximas las elecciones, ¿no? Entonces es un tema muy importante y aparte vital, ¿no? Bueno, hablar del agua tiene como varios matices, ¿no? Se ha hablado ya mucho en medios de comunicación sobre que esta Ley General de las Aguas ha partido o tiene indicios para la privatización del agua, ¿no? Y entonces desde ese punto creo que es muy preocupante, ¿no? Que algo que es vital se privatiza, ¿no? O que es un elemento estratégico como lo es el petróleo, que también está en esta situación, y yo recurría primero pues a diferenciar, ¿no?, un poco, porque dicen, bueno, muchas de las justificaciones con las que yo me encontré al revisar este tema era de que, bueno, el agua no es un bien público, ¿no? ¿Cómo definimos un bien público? Bueno, pues un bien público es aquel que, a pesar de dos personas pueden disfrutar al mismo tiempo sin que uno limite que el otro lo obtenga, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, es el aire, ¿no? La onda o los medios de comunicación, por ejemplo, el internet. Que una persona esté viendo nuestro programa en este momento no limita a otra que también lo esté viendo, ¿no? Eso se puede entender más o menos como un bien público. Entonces, en este caso, se dice, bueno, es que el agua no es un bien público, ¿no? Desde esa perspectiva. Tal vez desde esa definición, por decirlo así, no es un bien público, pero lo es porque
es vital para la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Incluso se mencionó, bueno, en esta ley general se mencionan 50 litros, bueno, que se va a beneficiar a las personas porque ya, como sabrás, en México hay muchas personas o muchas localidades, delegaciones que sufren del abasto de agua, ¿no? Entonces, lo que ellos también justifican con esta ley general de las aguas es de que ahora todas las personas van a tener derecho a tener agua y les corresponde 50 litros por persona, mínimo, ¿no? Que ahora, bueno, ¿por día? Por día. Okay. Que ahora, pues, como los estándares internacionales ponen un mínimo de 100 litros, también se está replanteando, ¿no? Entonces, y bueno, desde la privatización, ¿por qué? Bueno, la privatización porque se está planteando, o sea, como está planteada la Ley General de Aguas en México, va a beneficiar no tanto a la población o a los menos, o a los más pobres, sino que esta Ley General de las Aguas está viéndose como algo que va a beneficiar más a la industria, ¿no? Hablamos de industria como Coca-Cola, ¿no? Que, como sabrán, utilizan grandes cantidades para los refrescos, ¿no? Incluso, por ejemplo, la automotriz también utiliza grandes cantidades de agua, y sobre todo se ha dado también un tema que va muy a la par de la reforma energética, que es la técnica del fracking, ¿no? Que es la extracción de gas, ¿no? Dentro del subsuelo, ¿no? De las capas. Entonces, y bueno, que justamente esta técnica la ha estado manejando una empresa que ha tenido ahorita también mucho conflicto, o que ha salido mucho a la luz, que es el grupo IGA, ¿no? Y que tiene allá un proyecto ya en Nuevo León, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no se necesita hacer mucho para ir ligando cómo va relacionado o qué hay detrás de él, ¿no? Y bueno, pues mencionar, ¿no? Cuáles las justificaciones que también se dan, ¿no? Algunas de las justificaciones que dan sobre esta ley también es que, bueno, existe una sobreexplotación del agua, ¿no? Que, por ejemplo, ellos, Recojo, en el Financiero se planteaba que, por ejemplo, en el Valle de México, la presión del agua está por arriba del 100%, ¿no? Y el Valle de México es uno de las ciudades donde más se sobreexplota el agua, pero no son coherentes porque justo también dentro de las reformas que se pretenden hacer es que el agua pueda transportarse a otras cuencas hidrológicas, ¿no? Entonces, pues por ahí tampoco es muy justificable lo que se está proponiendo en esta reforma de la ley de aguas. No, la cuestión es que precisamente se responsabiliza con agua, ¿no? De la manera en que se está abordando este tema en el Senado de la República, porque como bien dices, hay detrás empresas, ¿no? Es la iniciativa privada la que está moviendo, ¿no? O impulsando, pues, por debajo del agua, ¿no? A través de Conagua, esta reforma. Entonces, sí es importante aclarar, y como decías tú, señalar, a veces es como leer entre líneas, ¿no? ¿Qué hace y por qué está tan metido en muchas cosas, en muchos sectores, esta empresa famosa IGA, que ha dotado de casas al presidente de la República, al secretario de Hacienda, al secretario de Osorio Chong, ¿no? Bueno, y decir qué otras cosas hay ahí, ¿no? O sea, ¿por qué se están apoderando de sectores estratégicos, de los recursos naturales, los recursos energéticos, los recursos hídricos de nuestro país? ¿Quiénes? ¿Cuál es el fondo, no? Y bien se mencionaba, hoy por la mañana platicaba con una persona y conversábamos precisamente sobre
el plan de negocios del PRI a 36 años, ¿no? Para México. O sea, no es un plan nacional de desarrollo, no es un plan nacional, ¿no?, económico de beneficio y desacelere económico, o de sacar del estancamiento a nuestro país, ¿no?, de buscar realmente abatir la pobreza, de esta lucha contra el hambre, ¿no?, la cosa contra... No, es un plan de negocios, ¿sí? 36 años para el PRI, nuevamente tenerlos aquí gobernando nuestro país, cuando ya nuestro país esté realmente en nada, ¿no? Cuando no tengamos bosque, cuando no tengamos selva, cuando no tengamos ríos, cuando no tengamos nada ya para los mexicanos, ¿no? Ni petróleo, cuando ya lo hayan extraído todo, cuando ya hayan devastado nuestra población, nuestras comunidades, nuestras ciudades, ¿qué vamos a tener, no? Y entonces sí, los mexicanos y mexicanas saldremos a decir, ¿no?, ¿quién me va a proporcionar agua? ¿Quién me va a proporcionar gas? ¿Quién me va a proporcionar los alimentos? ¿Quién va a producir el campo? ¿No? Nadie, no va a haber nada, todo estará seco, ¿no? Sí, y también, bueno, destacar también que si bien se necesita una reforma o acciones para detener la contaminación del agua que se ha dado en el agua, la sobreexplotación del agua, creo que esta reforma sí no va por ahí, ¿no? Desde hace como, me parece desde 2007, yo vi un video que se llamaba Los 13 pueblos en defensa del agua, la tierra y bueno, el medio ambiente en general. Y ellos hablaban precisamente de que ellos decían, es que en el futuro las guerras ya no van a ser por el petróleo, van a ser por el agua. Por el agua, ¿no? Y es un tema que ya se estaba viendo desde antes. En este video que te cuento, ellos ya tenían una problemática de que se estaba llevando agua de sus localidades o de sus regiones, de estas regiones hacia nuevas construcciones o construcciones suburbanas como ARA, ¿no?, que necesitan llevar el agua, ¿no?, cantidades enormes para construcción, para la construcción y ya para cuando las personas, o para urbanizar, ¿no?, de alguna manera. Entonces se están planteando muchas cosas al respecto. También incluso se está mencionando que se está viendo que va a beneficiar a las personas o a la población en general, porque van a ver que el líquido no les sea suficiente, o sea, si sufrían de que no tenían agua, como en el caso de la delegación de Iztapalapa, ahora la van a tener, pero siempre y cuando sean localidades establecidas, ¿no? Entonces, como sabemos, también uno de los problemas que existen en México y más en el Valle de México, pues es precisamente ese, ¿no?, que existan muchas localidades, colonias que han surgido informalmente, ¿no?, pero que al final ya están desarrolladas, y pues tenemos que también preocuparnos por las personas que viven ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Yo había estado leyendo respecto a que hay supervisión de cómo se está manejando el proceso de abastecimiento en las cuencas, empresas, etcétera, del agua, ¿no? Cómo se está manejando, y aparentemente son personas ajenas a Conagua que van y supervisan, y sus valoraciones las llevan para fundamentar precisamente esta reforma, ¿no? Pero estaba leyendo que están llenando los formatos estos no recuerdo ahorita, no tengo ahorita aquí a la mano el dato. Lo voy a traer para la próxima semana para que vean que está en un medio, lo está publicando, y que están llenando así como no sé, voy deprisa y se ve vacío, y empiezan a llenar el formato con su apreciación de lo que observan. No van, no investigan, no miden, no preguntan, no hacen el análisis como debiera hacerse, para entonces sí decir, bueno, aquí están todos los elementos reales, hay fotografías, hay testimonios, hay mediciones, ¿no?
que entonces den el sustento para hacer una propuesta de modificación que aparentemente pueda ayudar y beneficiar al país entero. Entonces, sí está manipulándose esto, está siendo pagado para una manipulación de estos informes y entonces sí justificar, ¿no?, la decisión de hacer esta clase de propuestas, ¿no? Sí, y además que también se ha planteado que es anticonstitucional, ¿no? Anticonstitucional. Porque justo en el artículo 4 dice, bueno, se reformó la Ley General de Agua, ¿no? Y México en 2012 modificó el artículo 4, ¿no? En donde establecía que toda persona tenía derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, ¿no? Ajá. Entonces también se está planteando que esta reforma puede llegar a ser anticonstitucional, ¿no? Y bueno, ¿cómo se defiende, no? ¿Cómo se defienden? Pues igual con la Constitución, ¿no? Dicen que no se va a modificar el artículo 27, sin embargo, el artículo 27 pues también dice que la propiedad de las tierras y el agua comprendidas dentro de la nación es del Estado y él tiene el derecho de transmitir a privados esa propiedad. Uh-huh. Bueno, entonces es algo muy importante que igual analizando un poco la diferencia, porque una es la Ley Nacional de Aguas contra la Ley General de Aguas. También en la Ley Nacional de Aguas también ya se está planteando hasta cierto punto tintes privatizadores, ¿no? Entonces yo creo que también con esto ya se va a validar ante la ley este tipo de acciones que ya se venían realizando, ¿no? Porque también, por ejemplo, como ya se había concesionado a los municipios y los municipios tenían la responsabilidad de ver los asuntos del agua, muchos ya se habían estado dando o concediendo a privados, ¿no? Sí. Entonces ahora se podrá hacer también con ya un marco legal, ¿no? Y bueno, también otro punto muy importante es que también se deja de ver, como lo mencioné al inicio, al agua como un recurso vital, ¿no? Ahora ya se le está poniendo también precio, ¿no? Se le está poniendo un precio al agua, ¿no? Que también es algo que a mí me parece muy preocupante. Sí, claro. Hace décadas, ¿quién iba a pensar que estuvieran vendiéndonos el agua en botellitas, ¿no? Por ejemplo. Ahora es tan común, ¿no? Sí. Y si se sigue en esa dinámica, como mencionas, se llega a privatizar, pues estamos hablando de una situación gravísima para nuestro país, ¿no? Sí, no solo, por ejemplo, bueno, porque también con esta ley muchos noticias y periódicos y muchos investigadores también ya han mencionado que va a haber un alza en los precios del agua, ¿no? Entonces, ¿quiénes se ven más desprotegidos también con eso? Pues las personas que menos tienen, ¿no? Porque ese costo del agua, que a lo mejor no representa tanto, pero sí lo va a representar en la proporción de su salario, ¿no? Así es, claro. Entonces, si lo va a representar en la proporción de su salario, aquellos que ganen menos, pues van a tener una proporción mayor de ese aumento. Sí. Entonces, creo que también desde ahí es algo muy preocupante. Así es. Y bueno, también, una de las cosas por las cuales los investigadores también salieron a responder esto sobre la Ley General de Aguas fue porque también se pone, o dentro de esta ley se dice que los investigadores no van a poder hacer análisis sobre la contaminación del agua o cualquier investigación porque tienen que pedir permiso para hacerla, ¿no? Y si llegan a hacerla sin autorización, les están cobrando arriba de 100 salarios mínimos, me parece. Entonces también es algo muy importante, porque entonces si se le está dando el derecho a las empresas del agua, si ellas están contaminando, uno no puede hacer una investigación para demostrar lo que está pasando. Entonces nos están como atando las manos desde muchos lados, ¿no? Sí, qué barbaridad. Esto es de verdad de un acotamiento hacia la población, ¿no? Para precisamente estar inmovilizados, no tener posibilidades de defendernos, ni de pedir, ni de nada sobre el agua, ¿no?
Entonces es muy grave. Yo sí quiero hacer como ese llamado a quienes nos escuchan y nos ven. Manténganse informados, vamos a estar hablando seguramente más adelante de este tema, porque pues ahorita, como decía Esther, está ahorita en el stand-by debido al proceso electivo que se avecina, pero sí se va a retomar, se van a retomar los debates y demás, los foros y que se están realizando con las universidades, con organizaciones especializadas en este tema, y no se los pierdan, busquen, infórmense, acudan, asistan igual a las convocatorias que se realicen de mítines o marchas o lo que sea, hay que participar, ¿no? Ya nos vamos a ir y no quisiera antes despedir el programa sin hacer pues una lectura de un mensaje muy breve de Eduardo Galeano, precisamente que nos puede llevar a esto, a la participación de la gente, ¿no? Que dijo en alguna ocasión Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo, ¿no? Eduardo Galeano. Y bueno, despedimos el programa con algunos saludos que tenemos aquí pendientes. Muchísimas gracias a Hermenegildo Jara, a la maestra Marcela Ponzanelli, un abrazote enorme de parte de Esther y mío, a Juana Morales, un saludo, un abrazo muy grande, a Muluk Oaxac Ben, artista, y a Rafa Nieva. Y también a Hanaí Reich. Muchísimas gracias a todos. Despedimos el programa con un gran saludo, abrazo. Muy buenas noches, pásenle, Esther. Muy buenas noches y bueno, nos vemos el siguiente lunes. El lunes nuevamente aquí nos vemos a las 18 horas. No te lo pierdas. Es todo por hoy. Con ideas la próxima semana. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.